Buenas tardes, bona tarda a tothom. Nuevamente nos encontramos juntos para celebrar el Festival del Pilar y estamos contentos e ilusionados de poder hacerlo un año más. Si los números no me fallan, entre los anteriores a nosotros y los que nosotros llevamos son nada más y nada menos que 109 años alardeando de nuestro folclore, disfrutando de nuestra música, canto, bailes y recordando nuestros orígenes y costumbres, y orgullosos que estamos de que así sea. Esperamos y deseamos que esta tarde también sea una tarde de alegría, de amistad y de recarga de emociones en lo más íntimo de nuestras raíces aragonesas. Con esta finalidad hemos estado preparando este festival que esperamos y deseamos resulte alegre y divertido. Si es así, todos contentos y misión cumplida. ¿Cómo no? También este año dedicamos un cariñoso recuerdo a todos los amigos, socios y conocidos que disfrutaban de nuestra compañía y hoy ya no están con nosotros. Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad para dar las gracias a todos los que de una manera u otra nos ayudan en los preparativos y desarrollo de este festival y en cualquier otra circunstancia durante el año, y especialmente al Centro Aragonés, que nos apoya siempre, y Amada, Diana, Nacho e Iván, dos parejas de baile del Centro Aragonés de Badalona que quieren ayudarnos a que el festival sea aún más vistoso. Y a todos ustedes que vienen a compartir sentimientos con nosotros, aplaudirnos y animarnos. Repito, muchas gracias. Y ya sin más preámbulo y con vuestro permiso, nos disponemos a dar comienzo al festival. Y serán nuestros compañeros de Aires de Jota quienes empezarán con esta hermosa canción titulada Los Amigos. Pero permitidme tres vivas. ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! ¡Viva Aragón! ¡Viva! ¡Viva el Centro Aragonés de Tarrasa! ¡Viva! Gracias.
Lo imposible.
Navarra
cuando no encuentra un lucero. Así va mi Supongo que como casi todos somos de Aragón, pues todos hemos visto una ronda en nuestro pueblo, en el pueblo de los vecinos, de los amigos. Pero, por si alguien no la ha visto nunca, una ronda en Aragón, pues yo voy a intentar de explicarles un poco cómo es. Esta explicación la voy a hacer con una serie de comentarios y algunas jotas rondaderas. Esto se titula Noche de ronda en el pueblo. En las fiestas del patrón del pueblo no puede faltar el sonido de la jota rondando las calles y callejas y plazas del pueblo. En esta ronda se oirán cantos de amor, de alegría, de crítica, pero es una noche para pasar inolvidable. Es la esencia de la jota, está en la ronda. Normalmente, el día de la fiesta del patrón del pueblo, en la plaza mayor del pueblo se reúne al caer la tarde la rondalla y los joteros. Y cuando todo está listo, el cantador pregunta: oye, ¿a quién vamos primero? ¿Al cura o al alcalde? En eso, el Jorge, el de la guitarra, dice: oye, párate, hoy vamos a ir primero a casa de mi novia, que está un poco malucha de un aire que le ha dado, y no quiero que esté toda la noche pendiente. Y ahí le cantarían una jota parecida a esta. Te cantamos la primera, como estás algo enfriadica. Te cantamos la primera, acuéstate y suda mucho. Y se vuelve a oír la voz del cantador: oye, tío, pero vamos a ir primero ahora ya al cura y al alcalde, que si no nos la van a liar. En eso, que la Pepi estaba allí a lo mío, me dice: oye, ¿sabes quién vive en esa esquina? Pues no. Sí, hombre, aquella que te dio calabazas el año pasado, aquella que su madre decía que eras pobre. ¡Ja! Espérate, que la vamos a pillar ahora, espera. Que yo para ti soy poco, ya sé que ha dicho tu madre. Pero otra vez el pesadico vuelve: oye, pero
vamos a ir a ver al pueblo al alcalde, que ya va siendo hora, que mañana no la van a liar. En eso que el Pele dice, oye, párate, que hoy tengo la garganta seca de tanto tocar el bandurria esta noche, y además me he encontrado a Genaro esta mañana y me ha dicho que vayamos a la taberna, que allí nos espera, con unos mantecaos y unas pasticas y un moscatel y una mistela que quitan el hipo. Así es que allí se fue la ronda. De la taberna, otra vez se vuelve a oír la voz. Pero bueno, ya a estas horas de la madrugada tenemos que ir a ver al pueblo al alcalde, que mañana no quiero saber yo nada lo que va a pasar. Oye, mira, ahora nos vamos a ir a dormir, mira la hora que es, y mañana hay que ir al Tajo, y la Virgen se llamará Juana. Pero mira, vamos a pasar por la plaza, los dos viven ahí. Pues les vamos a cantar una para los dos y así se quedan contentos. Y del alcalde también nos despedimos de cura. Y del alcalde también Recristum Domine nostrum requiem cantim patriae, requiem cantim patriae, nos despedimos de cura.
vida.